ya no querían que se hablara de nuestras culturas, del nacionalismo. Se decía que era anacrónico, que ya no correspondía a la nueva realidad. Y nosotros sostenemos que sí, tenemos que promover la modernidad, pero forjada desde abajo, tomando en cuenta nuestras culturas y que sea una modernidad para todos. Entonces, por eso es que en el gobierno estamos haciendo esta campaña, ¿no? Y hemos avanzado bastante. Y Diego pues va hoy a exponer sobre Chichén Viejo, que es una belleza, que es una obra de la arqueología, otro sitio arqueológico junto a Chichén Itzá, que se abre para que se pueda visitar. Pero bueno, ya Diego va a explicarles. Gracias. Muy buen día, presidente, compañeras y compañeros de los medios y todos los que nos siguen en las redes, plataformas y transmisiones desde este Palacio Nacional. Vamos a, como siempre, hacer un recuento general del trabajo que se está desarrollando de la mano de este proyecto de futuro, que es el Tren Maya, pero que no olvida nuestro pasado, a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, que en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos nos siguen acompañando. Efectivamente, alguna vez un intelectual orgánico, en aquellas épocas en que prevalecía la visión neoliberal, señalaba que a México le pesaba mucho el pasado y que el pasado no nos dejaba ver el futuro. Eso, francamente, es una tontería. Si no recuperamos la memoria, las lecciones, las enseñanzas y los valores que nos heredan nuestros ancestros, no tenemos un futuro cierto, un futuro que obedezca a nuestras particularidades culturales y civilizatorias. Como hemos estado viendo, de la mano de este proyecto del Tren Maya, se está desarrollando la más grande investigación arqueológica que se haya podido realizar en el área maya mesoamericana, que tiene dos pilares. Uno de ellos es el salvamento arqueológico que acompaña a las obras del Tren Maya, es decir, todo el trabajo que consiste en adelantarse a las obras, ir prospectando cuáles son los monumentos, los vestigios que deben ser recuperados y conservados y sistematizar esta gran información. Como ustedes saben, todas las obras del Tren Maya ya cuentan con un visto bueno general al 100% de los tramos 1 al 7. Ha sido un trabajo muy complejo. Por cierto, el sábado tuvimos una reunión con el señor presidente en donde más de 500 profesionales, tanto investigadores de base como contratados para los trabajos de salvamento y de mejoramiento de zonas arqueológicas, nos reunimos con el presidente para darle cuenta de este trabajo. Se han recuperado, como les digo, materiales e información que corresponden a 55,132 bienes inmuebles, entre cimientos, albarradas, basamentos piramidales, edificios, plataformas, plazas y diversos elementos constructivos que nos proporcionan enorme información. Más de 1.249.000 fragmentos de cerámica recuperados, lo que representa un inmenso trabajo para su limpieza, clasificación
y análisis, porque aunque sean pequeños fragmentos de cerámica, aportan una gran información al conocimiento arqueológico. 1925 bienes muebles relativamente íntegros. Como ustedes saben, ya en el trabajo de salvamento arqueológico estamos sobre todo en tareas de análisis y laboratorio, por eso ahí no hay tanta variación. De esas 1925 piezas, tenemos 1,339 en restauración, 647 osamentas correspondientes a enterramientos humanos asociados muy frecuentemente con ofrenda y 2,252 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Ciertamente el trabajo se ha ido concentrando entonces ahora más en el PROMESA, en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, que involucra a una buena cantidad de zonas arqueológicas. Son 27 zonas que están siendo trabajadas en el PROMESA y 2 más que van a ser atendidas ahora mismo, sobre todo con trabajos de investigación y conservación en el estado de Quintana Roo. En este terreno, quisiera pasar a la siguiente, por favor. Nuevamente, recuperar que es ahora en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas donde hemos podido trabajar mucho mayores elementos de investigación y de recuperación de materiales, información y registros que nos están permitiendo ahondar en esta gran investigación sobre las culturas y las poblaciones que existieron en este territorio. Esto que están ustedes observando es un ejemplo de ello. En el caso de la zona arqueológica de Cabá, que forma parte de la ruta PUC, hemos encontrado estos edificios de los que solo teníamos pues una noción muy indirecta, porque estaban obviamente debajo de los escombros, debajo de la selva, y sin embargo pueden ustedes observar toda la parte inferior, son 2 conjuntos de edificios que nos están brindando enorme información y que van a permitir ampliar el área de visita en esta zona arqueológica de Cabá. Muy brevemente comentarles que entre los años 250 y 500 de nuestra era se fundó la antigua ciudad de Cabá, en el corazón de la región serrana de Yucatán, que para ese tiempo empezó a tener un importante desarrollo reflejado en sus voluminosas construcciones como las que observan en la pantalla. La traza en eje, la manera de construir con grandes bloques de piedra tallada y la perfección alcanzada en estas obras indican que los fundadores de Cabá llegaron procedentes del Petén guatemalteco o beliceño con una tradición arquitectónica ya desarrollada. En este grupo vinieron sacerdotes, arquitectos, ingenieros, albañiles, canteros, caleros y todo tipo de mano de obra especializada, semiespecializada o no especializada, que desarrollaron un importante programa arquitectónico que legitimó el poder de la clase gobernante. Sin embargo, no habíamos encontrado edificios destinados a la vivienda. Este panorama cambió durante los trabajos del PROMESA, cuando descubrimos un edificio tipo palacio con los patrones arquitectónicos de la región del Petén. La fase temprana del edificio norte del grupo Yaxcan, situado en la parte central del asentamiento, presenta un recinto de 26 metros de largo que tuvo una larga bóveda de lajas. La fachada principal tuvo un amplio pórtico formado por 8 pilastras y 9 vanos. Encontramos evidencias de que estuvo decorado con motivos de plumas y cuentas y posiblemente aves. Así también en la escalinata encontramos los restos de un mascarón de estuco que abarcó 9 metros de largo y se extendió sobre los 5 peldaños de la escalera. Asociado a este periodo encontramos fragmentos de cerámica procedentes de la región del Petén, entre los que destacan cajetes polícromos que fueron utilizados como bienes de prestigio y otras formas como cuencos, ollas, cajetes y tecomates que fueron vasijas utilitarias. Esta es la información que nos aportan los arqueólogos que trabajan en la ruta PUC, encabezados por nuestra querida
doctora Lourdes Toscano y por el doctor Pepe Huchim, un arqueólogo maya que tiene un enorme talento para el desarrollo de las tareas de investigación y conservación, y a quienes les hacemos llegar un cariñoso saludo. Y vamos a concluir ahora que en la reunión que tuvimos con el presidente anunciamos la apertura de el área o la zona conocida como Chichén Viejo o serie inicial en el contexto de la zona arqueológica de Chichén Itzá. De eso trata el video que hoy presentamos. Adelante. Por su monumentalidad y su importancia histórica, la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, que significa en el cenote de los Itzáes o brujos del agua, en 1988 fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ubicada al norte de Yucatán, en el actual municipio de Tinum, muy cerca de la localidad de Pisté, Chichén Itzá empieza a formarse desde el siglo VI de nuestra era y se proyecta como el gran centro hegemónico de la llamada Liga de Mayapán, entre los años 987 y 1200. No obstante la fama y prestigio de esta gran zona arqueológica, una de las más concurridas en el país, los edificios y áreas expuestas al público representan un porcentaje mínimo de la gran ciudad, constituida por cientos de edificios de distinto carácter y una intrincada red de caminos, la mayor parte de los cuales permanecen ocultos al visitante. Una de las áreas que hasta ahora estaban fuera del circuito de visita, pero que gracias al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Tren Maya se ha acondicionado para su apertura, es la conocida como Chichén Viejo, en donde se encuentra el grupo de la serie inicial, denominación que obedece a que en la pirámide principal se ha podido descifrar la única fecha completa en cuenta larga que corresponde al 26 de julio del año 878, grabada en el dintel que le da el nombre al grupo. Este notable conjunto constructivo se ubica al sur del núcleo principal, en el que se yergue la icónica pirámide de Kukulcán, más allá del observatorio y a 800 metros del grupo de las monjas. Conectada al núcleo central, por medio de caminos blancos o Sacbeó, adentrarse a Chichén Viejo resulta un verdadero viaje al mundo arquitectónico y simbólico de los antiguos mayas. Su entrada es muestra de espectacularidad, expresada en su gran arco, con claras orientaciones arqueoastronómicas, que asoma a una plataforma circular que evoca la figura de una tortuga que mira al templo de la serie inicial, cuya fachada cobija la figura emblemática de un chacmol. La vasta y sofisticada iconografía que es posible observar en sus muros, columnas y fachadas nos habla de una ritualidad vinculada con el origen, lo que podría explicar la particular ornamentación del llamado complejo de los falos, con una historia de varios siglos de construcción. Su fachada incluye figuras de pahuautunes, o portadores del cielo, ofrendando su sangre o llevando consigo vasijas con ofrendas. Al cruzar este complejo, una angosta y empinada escalinata da muestra del efecto simétrico y de gran perspectiva que buscaron los antiguos constructores mayas para dar mayor dramatismo a los espacios. Chichén Viejo es laberíntico y desbordante de símbolos, como los del Templo de los Búhos, en cuyo friso alternan figuras humanas disfrazadas de pájaros, que portan cuerdas de sacrificio y objetos rituales.
o los de sus pilares, que recrean árboles de cacao cubiertos por flores y joyas. Más allá, encontramos la Galería de los Monos, cuyo tablero representa a un señor de nombre Diez Perro o Diez Coyote, sentado sobre una banda celestial, cuyas guías rematan en cabezas de serpiente. Ambos edificios se encuentran separados por un xultún o cisterna maya, muestra del complejo conocimiento hidráulico presente en la planeación de la ciudad. Desde 1997, el INAH comenzó la investigación formal del sitio con interesantes hallazgos, como los de la Casa de la Luna, donde fue localizado un relieve de piedra que muestra un conejo dentro de un círculo, propio de las representaciones lunares en Mesoamérica, y más de 40 columnas, exteriores e interiores. Por su parte, la Casa de los Caracoles es un majestuoso espacio, cuya cubierta descansa en dos atlantes que sostienen un friso, originalmente pintado, que representa guías vegetales cubiertas de flores y pájaros, en alusión al florecimiento de la vida. Al interior se encontró un cuarto que colapsó por el derrumbe del techo abovedado que contenía un altar. Tras su remoción, fue posible recuperar más de 15 metros lineales de decoración, que originalmente estuvo en la fachada superior del edificio y forma un mosaico decorativo, con representaciones de aves, personajes humanos y vegetales. Las 4 losas del conjunto forman una mesa altar en que se muestran 17 personajes cautivos, amarrados y sostenidos por un personaje principal que los sujeta, y otro grupo de 16 personajes sentados, una evocación de guerra y registro de la memoria. Chichén Viejo es un lugar de magia que nos conduce a la imaginería maya, en que la vida cotidiana y su hábitat están en permanente vínculo con el culto a los dioses. En este caso, los protectores del cacao, planta de frutos preciosos. Espacios de ritos y evocación ancestral que reconoce a los señores de poder, o ajau, que ahí prevalecieron. Ahora, Chichén Viejo se abre al público para sorprendernos en su despliegue de imágenes fantásticas que nos acercan a la cosmovisión de los antiguos mayas, cuya impronta sigue viva en los pueblos que devienen de ese gran tronco civilizatorio y que dan testimonio del valor y la fuerza de la lengua y la cultura maya de hoy. Inka naslon tiunos benil umiatilil le kuchben chilanka bilobo. Kubetikito maya winkon beslakine kanats con tukaten tiumots inkustalom. Utial kaimul kushkinton taweteles lebetik kimpai tantikones katakes waitin lumona. Nakan este tziminkako. Waikimpa tikonese. Muchas gracias. Vamos. Presidente, muy buenos días. Sí. Ángel Molina, de Atiempo.tv, medio digital de Coahuila. Preguntarle, presidente, después de lo que vivimos ayer, si nos podría comentar cómo va a suceder esta ceremonia de la entrega del bastón de mando, a qué horas va a ser, y pues también su posicionamiento respecto a cómo se llevó a cabo esta jornada al finalizar el proceso interno de Morena. Bueno, pues creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. La costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo,
el presidente en turno decidía sobre el sucesor. Eso se impuso durante mucho tiempo. Los jóvenes tienen que conocer toda esta historia, porque, como lo hemos dicho varias veces, no había en México democracia, nunca se arraigó el hábito democrático en nuestro país. También por eso los grandes y graves problemas nacionales. En muy pocos momentos hubo democracia. En el periodo de la República Restaurada, 10 años del siglo XIX, desde luego en los tiempos del presidente Madero, y nada más, hasta ahora, porque también recientemente lo que se estableció fue una oligarquía con fachada de democracia, porque no mandaba el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, la oligarquía es el gobierno de una minoría. Se usaba al pueblo, pero no se beneficiaba al pueblo, no se mandaba obedeciendo al pueblo, no se gobernaba para el pueblo. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría. Y eso es lo que está cambiando. Y en ese marco se presentó este ensayo muy importante para que mediante una encuesta o varias encuestas se decidiera quién iba a continuar como dirigente del movimiento de transformación que nosotros llevamos a cabo, retomando la lucha de muchos mexicanos que iniciaron un movimiento para hacer del país una nación próspera y justa. Muchos campesinos, obreros, dirigentes, políticos, sociales, algunos ya se nos adelantaron y a nosotros nos tocó consumar ese proceso y se le tiene que dar continuidad. Por eso se eligió a quien voy yo a entregar la dirección del movimiento de transformación. Y ayer se dio a conocer el resultado de las encuestas y como pues se sabe, sería bueno incluso que se pusieran los resultados, porque pues no todos tienen internet ni todos tienen posibilidad de escuchar la radio o de ver la televisión. Entonces, este es el resultado
lo mejor es informar para que no tenga espacio la manipulación. Entonces, ese es el resultado, así quedaron. Y Claudia Sheinbaum, en las 5 encuestas, sale con más aceptación. Hay que aclarar que las encuestas, las empresas encuestadoras las propusieron los participantes. Creo que propusieron 2 cada uno de los participantes, de modo que fueron 6 y se hizo un proceso de insaculación, pero para que se entienda mejor, un sorteo. Y de esas 12 quedaron 4. O sea, cada uno propuso 2 y luego de esas 12 se hizo un sorteo y quedaron 4 para que se conozca bien cómo fue. Y una que tiene que ver con la encuestadora de Morena, por eso fueron 5. Y coinciden bastante los resultados. Se aplicó la encuesta a 12.500 ciudadanos y cada encuestadora fue acompañada de un representante de los aspirantes a ser dirigentes de la transformación. Fueron. Y hay una cosa también importante, porque todo esto no se conoce, porque no se difunde, como tenemos a todos los medios en contra, y no se informa sino se manipula, pues se omiten muchas cosas, ¿no? Para siempre dejar la sospecha, ¿no? Y calumniar, mentir. Entonces, cada encuestadora iba a un domicilio y acompañaba al encuestador un representante de cada dirigente. Pero hay algo también muy importante, de que se hacía la entrevista, pero había una pregunta, que es esta, que es pues la más importante de todas las preguntas. Y se entregaba al que se estaba encuestando una boleta. Y era preguntarle, después de hacer otras preguntas abiertas, ¿a quién quieres? Y esa pregunta se hacía en secreto. O sea, o respondían, votaban en secreto.
se depositaba en una urna. Y este es el resultado. Entonces, como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Estoy aquí haciendo un paréntesis porque pues ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando ¿A qué hora, presidente? a Claudia Sheinbaum ¿En dónde, presidente? por la tarde-noche. ¿Y en el lugar? Todavía se está Presidente, buscando despacio, todavía no tenemos tiempo, sí, tenemos bastante ¿será tiempo, pública o despacio, privado, despacio. presidente? Entonces, agradecerle, pues primero al pueblo, a la gente, porque fueron los ciudadanos los que decidieron. Es inédito. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores, pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes ni como lo siguen haciendo los conservadores, que consultan arriba y eligieron ahí como 10 y no fue el pueblo, 10 y los medios y a sacar candidato. Acá fue distinto, ni modo que los medios nos hayan ayudado. Y agradecer pues a todos los que participaron, a los que organizaron este proceso y agradecer a todos. Se portaron muy bien. El caso de Marcelo, como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz, pensar que debe desaparecer el racismo, el clasismo, desterrar la corrupción de México. Ese es el proyecto. Eso es lo importante. Pero además, porque seguramente tampoco se conoce,
y es importante hacer la vida pública cada vez más pública. Una regla de oro de la democracia es la transparencia. Cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció, y todos estuvieron de acuerdo, que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del Movimiento de Transformación en el grupo de Morena y los aliados, ser dirigente en el Senado de la República, algo que es muy importante. Y así quedó establecido para el tercer lugar. Primero, el segundo escoge, decide. No es algo de ayer, está en las reglas que aprobó el Consejo antes de iniciar el proceso y que fueron aprobadas por todos. Lo mismo para el tercero, cuarto, quinto, sexto lugar, para todos tienen su lugar, su espacio. Así está acordado. Y me dio mucho gusto ayer, cuando me enteré de los resultados, que todos apoyaron a Claudia Sheinbaum, todos hablaron de la unidad y Claudia hizo también un llamado a la unidad. Palabras más, palabras menos, dijo que las puertas estaban abiertas, que no se iban a cerrar a nadie. Entonces, hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero pues es libre, ¿no?, de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Yo sí quería dejar esto de manifiesto, que hay esa opción, hay esa posibilidad y sobre todo no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto. Ni modo que se le va a ayudar al bloque conservador corrupto. ¿Qué es eso? Presidente, ¿está de acuerdo con la postura de Marcelo Ebrard con que se reponga el proceso? No, no estoy de acuerdo, porque es muy claro, es completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie. Yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble discurso.
La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Y él lo sabe, como lo saben todos. Presidente, pues bueno, ahora que se ha definido a la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, pues sigue la duda de quién será la figura de Morena que vaya por las elecciones en la Ciudad de México para este 2024. No, ya, eso no. Entonces, ¿qué espera saben ahora de este proceso local y cuáles son los perfiles que ve más competentes? El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues bueno, ya había hablado acerca de esta posibilidad recientemente en un diario nacional. Pues está bien que me preguntes eso porque también me permite informar que hoy yo termino como dirigente del Movimiento de Transformación al entregar el bastón y ya no intervengo en ninguna decisión que tenga que ver con el movimiento de transformación. Ya me dedico el tiempo que me falta por entero a seguir consolidando los programas en beneficio del pueblo, los programas de bienestar, a terminar las obras, a seguir gobernando para todos, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, aún desde luego a nuestros adversarios y a continuar con nuestro criterio de darle preferencia a la gente humilde, a los pobres. Entonces, yo a partir de mañana, ya hoy entrego, y ya mañana es gobierno completamente. De por sí, desde el principio fue gobierno, pero tenía yo una licencia y como esto era muy importante, tenía que entregar la dirección del Movimiento de Transformación, pues sí estuve pendiente, como 2 meses. Tampoco ahí tan metido, sino sabían que estaba yo ahí presente, con mi ejemplo, pero ahora ya, entonces tienen que hacerse cargo de los nuevos dirigentes de la transformación, ya de todo. Esto me ayuda también mucho para que de por sí yo soy partidario de que para elegir a quienes aspiran a ocupar cargos se usen encuestas. Ya creo que ha quedado suficientemente demostrado, pues que no vengan aquí a mis hermanos, mis amigos, ¿no?, a decirme es que vienen gobernaturas, es que vienen diputaciones, senadurías, presidencias municipales, porque vienen muchas cosas. Pues no, primo hermano, porque yo ya concluí, ya estoy cerrando mi ciclo, primero como dirigente, lo cierro hoy, y ya como gobernante en 1 año, y me retiro, me jubilo, pero estoy muy contento porque hay relevo generacional
conozco a Claudia muy bien y estoy muy tranquilo porque sé que va a haber continuidad con cambio. Es una garantía para que se le dé continuidad a la transformación. Presidente, insistiendo en el tema de la Además, entrega del... es una mujer honesta, con principios, con ideales, muy preparada, muy preparada. Y con experiencia, porque ha ocupado pues cargos importantes y fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, sobre todo es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Entonces puedo estar tranquilo. Nada más es cosa de esperar lo que va a decidir Marcelo. De todas maneras, ¿sí? Con libertad él puede hacer lo que considere más conveniente y pues como él comprenderá y todos, ¿no? Yo tengo que hacer valer lo que sostuve, porque los compromisos se cumplen. Presidente, insistiendo con el tema de la entrega del bastón de mando. Ya eso no me Pero corresponde. ¿habrá invitados en esta ceremonia? Tal vez los gobernadores. ¿Quiénes estarán? Sí, quiero invitar ¿A quiénes, presidente? a los gobernadores, gobernadoras, los quiero invitar para que estén. Gracias, presidente. Y a todos. ¿A qué hora, presidente, y el lugar? A todos los que participaron. ¿El lugar y la hora? ¿El lugar y la hora, presidente? Todavía, de veras. Por- Sí, por la tarde, noche, sí. Porque presidente. Tengo una reunión, tengo 2 reuniones por la tarde y ya terminando, porque además tiene que ser afuera y no puede ser aquí. Y que conste, estamos hablando de entregar la dirección del movimiento de transformación. Presidente, Pues sí, porque ustedes van a estar ahí pendientes, o sea, ni modo que… ¿nos va a invitar, presidente? ¿Nos va a invitar? Están invitados, todos están invitados. Ya, nada más que no sé cómo se vaya a organizar porque eso ya no me corresponde. Yo voy a llegar ahí y donde se decida. Dijo que ya no tenía detalles, que iba a esperar a que usted dijera en dónde y a qué hora. ¿Cómo? Anoche en una entrevista Claudia Sheinbaum dijo que ella no tenía detalles de cómo se iba a llevar a cabo esto y que va a esperar a que usted… Es que a lo mejor se le va a consultar a ella hoy, pues porque nos tenemos que poner de acuerdo, se tienen que hacer las invitaciones a los gobernadores, gobernadoras, a los que quieran asistir. Ya hoy en la mañana, es que no podemos nosotros preparar, ¿no?, por anticipado, porque no es el tiempo de antes. Yo me enteré ayer
del resultado. ¿Mande? ¿Ya pudo usted hablar con Claudia Sheinbaum? No, no he podido hablar con ella. Sí. Igual que ustedes. ¿Dónde estabas tú? Allá en Morena, en la cobertura de la tele. Pues estaba allá, es ¿dónde acá? que yo estaba escribiendo, ¿sí? Estoy haciendo mis textos para Colombia y para Chile, y me empecé a enterar por las redes, como a las 3, 4 de la tarde, que empezó, me llamó la atención, ¿no? Porque Azucena, López Dóriga, bueno, creo que hasta Felipe Calderón empezó a hablar de la inconformidad de Marcelo, y sí me llamó la atención Carmen Aristegui, todos los que están en contra de nosotros. ¿Qué está pasando? ¿No? Ya ahí más o menos me enteré y dije, bueno, pues hay que esperar del resultado, porque era como el mediodía, un poco más tarde, como a las 3 o 4 de la tarde. Y yo sabía que habían convocado para las 6 o a las 5 o 6, y eso hay que esperar el resultado. Y llegó Alvarito, que es el único que me toma el pelo, me cortó el pelo, y ya después de eso ya puse la televisión. Entonces, ya escuché cuando habló Mario Delgado, que habló después Durazo, y ya dieron a conocer los resultados, y luego hablaron todos, y ya, seguí escribiendo y me fui a dormir. O sea, para que se conozca más, pues, sobre lo que hice, y pues hoy vamos a entregar ya el bastón de mando. Marcelo Ebrard dijo cuando arrancaba la mañanera hace unos minutos que ya no tenía espacio en Morena, lo cual, pues si la cita es que ya no tiene espacio en Morena, se alistaría la salida de Marcelo Ebrard. No nos adelantemos. O sea, ya expliqué. ¿No dialogaría con Ebrard usted? Claro que sí, con todos. O sea, desde luego, mientras yo no entregue el bastón de mando, porque ya una vez que yo deje de ser dirigente, ya va a corresponder a Claudia. Pero pues Marcelo es mi amigo y es una muy buena persona y es un buen dirigente. De modo que no hay ningún problema. Entonces no nos adelantemos, o sea, vamos a esperar a que pase el día de hoy, ¿no? Y ya vamos a saber. Lo que sí les puedo decir sin duda, y si quieren, sí, le ponemos algo, o sea, le ponemos algo, de que va a continuar la transformación, que no van a regresar los corruptos
al gobierno. Se los apuesto. O sea, el pueblo de México dijo basta a la corrupción. No va a poder regresar por sus fueros la mafia del poder. Le tengo mucha devoción al pueblo de México. No, si él lo considera, yo las veces que sea, yo hablo con Marcelo, no hay ningún problema, ningún problema. ¿No ve ninguna de estas corcholatas fuera de Morena o fuera del partido? No, ¿Qué no. pensaría si una de estas corcholatas o alguien de los que participó en esa encuesta deja Morena, deja la 4T, pues? No lo van a hacer, pero además el pueblo que está impulsando la transformación sabe que lo más importante es que siga habiendo justicia y que se siga combatiendo la corrupción y que no regresen los saqueadores, los corruptos, o que regresen pero lo que se llevaron. Entonces no hay ningún problema. Hagan una encuesta. Hagan una encuesta para que vean cómo están las cosas. Lo que está opinando el pueblo. No la hagan hoy, mañana, ni siquiera, bueno, puede ser ya el fin de semana. Fin de semana. Incluso invito a que se haga una encuesta y van a ver, es que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, es un pueblo sabio, es un pueblo muy politizado. Entonces, ¿cómo creen que va a querer que continúe la corrupción que existía o que regresen los corruptos? ¿Qué les dio el gobierno oligárquico? ¿Qué le dio a la mayoría del pueblo? Díganme algo que les haya dado a la mayoría de los mexicanos la oligarquía, en beneficio a los campesinos, a los obreros. Al contrario, y al pueblo en general. Se dedicaron a robarse los bienes del pueblo, de la nación, a transferir lo que era del pueblo, a trasladar lo que era del pueblo a una minoría. ¿Qué le dieron a los campesinos? Abandono. La única opción que le dieron fue el que emigraran para buscarse la vida del otro lado de la frontera, porque aquí no había oportunidades. ¿Qué le dieron estos corruptos a los jóvenes? Discriminación, tratarlos como ninis que ni estudian ni trabajan, culpándolos a todos, como si fuese responsabilidad de los jóvenes el que no tuviesen oportunidades de trabajo, de estudio. Acabo de informar, en el tiempo que llevamos nosotros hemos invertido nada más en un programa para los jóvenes
100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto invirtieron para los jóvenes? 5 gobiernos anteriores, 7,000 millones de pesos. ¿Qué le dieron a los maestros? Al contrario, les quitaron sus prestaciones. Ahí están las reformas que hizo Calderón con la maestra Elvester para privatizar sus pensiones. ¿Qué le dio el gobierno corrupto a los trabajadores si en 40 años, en vez de aumentar el salario mínimo, disminuyó? Entonces, ¿quién va a querer que regresen? ¿Qué le dieron a los adultos mayores? ¿Saben qué están planteando? Bueno, lo dijo Fox, quitar las pensiones a los adultos mayores, quitar los programas de bienestar. ¿Y creen que la gente no está consciente de eso? ¿Creen que pueden engañar, pueden manipular? Entonces, por eso no tengo la menor duda de que va a continuar la transformación, y es por el bien de todos, es en beneficio del pueblo de México, en beneficio de todos, de las clases medias, de los empresarios, porque a todos les está yendo bien, a todos. Los únicos que están inconformes son los corruptos, los que pues tienen la enfermedad de la ambición al dinero, no tienen llenadera. Pero un empresario que invierte, que genera empleos, que obtiene ganancias razonables, pues está muy contento, porque México es un país con mucha prosperidad, es de los países con más ventajas para la inversión, para el desarrollo, para el empleo. Hay gobernabilidad. Claro, si estaban acostumbrados a saquear, a robar, si tenían contratos donde construían un hospital que costaba 500 millones y lo cobraban en 5,000 millones, pues entonces sí. Pero esos no eran empresarios, no son empresarios, esos son traficantes de influencia, delincuentes de cuello blanco. Esos son los que quieren que regrese
el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. La mayoría de la gente no. Están contentos, muy contentos. Y ojalá y cada vez haya más gente que se vaya informando y no se deje manipular, porque como hay una campaña de desprestigio, de mentiras, de calumnias, muchos se dejan llevar por lo que les dicen. Parece mentira, pero sí tiene efecto la manipulación y no necesariamente es en la gente con menos nivel académico. Manipulan a integrantes de clase media y hasta gente de más estudios y de más ingresos. No a todos, no a todos, pero sí los envuelven y los manipulan. Pero ya la mayoría de la gente no se deja. Están muy conscientes, muy conscientes. Además, si estuviese mal la economía, si no se tuvieran los resultados actuales, si hubiese una devaluación, si hubiese desempleo, si se mantuviese el salario de antes, si no hubiese inversión, si no estuviesen obteniendo ganancias empresarios, banqueros, si no hubiese bienestar. Imagínense lo que significa, pero eso cuesta trabajo que lo internalicen, porque se cierran. Imagínense lo que significa reducir la pobreza a pesar de la pandemia. ¿Qué no van a reconocer eso? ¿Que eso es cualquier cosa? ¿Eso lo han logrado en otros países? Una cosa es que no les guste, pues, cómo hablo, que sea yo de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, con mucho orgullo, pero ¿qué no van a reconocer? ¿Que disminuyó la desigualdad? ¿Qué cosa puede ser más importante como resultado de un gobierno? El que no haya tanta pobreza, de que no haya tanta desigualdad, que ofende. Eso es lo más importante. Afortunadamente, por eso siempre digo que el pueblo es mucha pieza, la mayoría de los mexicanos lo saben, y
Y por eso va a continuar la transformación. Y de veras que estoy contento, celebro lo que se hizo el día de ayer, es algo histórico, inédito, y no veo ningún problema. Creo que va a ayudar muchísimo. ¿Marcelo debe ignorar el caso de las sirenas? Vamos a esperarnos, pero no adelantar nada, hay que esperar. ¿Quiénes se están frotando las manos? Pero fíjense lo inexpertos que son. Por eso digo que sostengo que la política es un oficio, no cualquiera, porque todo el mundo se siente político, ¿no? No, es un oficio, la política es como el oficio del carpintero. A ver, si nos ponemos a hacer esto, ¿sí vamos a poder? No, se necesita un oficio. Es como el oficio del albañil. Si nosotros nos ponemos a hacer esa pared, ni siquiera alcanzamos a levantar. O si se levanta, la construimos toda chueca y se nos cae, porque es un oficio. Entonces, vamos a suponer, para esos que se están frotando las manos, que diga Marcelo, porque además, por eso, todavía hay que esperar, pero vamos a suponer que diga, soy libre y puedo ser candidato independiente. Porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién le afectaría? Bueno, ya, no hablemos de eso. A los que se están frotando las manos no se dan cuenta. ¿En dónde tiene más jale, Marcelo? En las clases medias. O sea, en una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar, cuarto. Pero bueno, ya, ¿para qué me están ustedes cucando? Ya. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Muy buenos días, señor presidente. Reyes Razo, su servidor. Mucho gusto. Señor presidente, nos decía usted hace rato, y ha venido la víspera también, nos dijo que está escribiendo, redactando los discursos que habrá de pronunciar tanto en Colombia como en la República de Chile, en Santiago de Chile. Y para ello yo quisiera enriquecerle o propiciar mayor conocimiento de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, cuando un mexicano, un reportero mexicano, informó al mundo entero de lo que ocurría en Chile, el ataque a la moneda, etcétera, la traición de Pinochet y las Fuerzas Armadas de aquella época en esta república. Y fue Manuel Mejido, reportero de Excelsior, de aquel Excelsior de 1973, del señor Scherer García, quien desde los sótanos de la Embajada de México en Santiago, con el embajador Martínez Corvalá, pudo informar al mundo entero. Fue el único reportero en el mundo que a través de la agencia argentina Telam y Excelsior distribuyó al mundo lo que ocurría en el golpe de Estado.
Manuel Mejido lo escribió en varios libros, un gran reportero, Manuel Mejido, discípulo de Negri, pero muy independiente de don Carlos de Negri en su ejercicio profesional. Manuel Mejido había estudiado química, Manuel Mejido logró entrevistar a Picasso y hacer que le hiciera un dibujo en su carro, que el propio Picasso le dijo, lo vas a vender ahorita, un Citroën que traía ahí Mejido en aquellos entonces en Europa. Se disfrazó de mesero en el Hotel María Isabel para entrevistar a Elizabeth Taylor y Burton en su momento. Estuvo con el Papa Negro que sobrevivió a la bomba atómica en Japón, etcétera. Es una larguísima historia, entrevistó a los jeques del petróleo. La Guerra de los 6 días en 1967 en el Oriente Medio entre la RAU de Gamal Abdel Nasser y el gobierno israelí. En fin, Manuel Mejido lo escribió y le contó al mundo y corrió un gran riesgo. Tuvimos entonces ahí un gran embajador, Martínez Corvalá. Seguramente conoce usted el libro. Si no lo conoce, yo se lo presto con muchísimo gusto, porque le narra día a día. Lo mismo en la recepción colosal que le dimos, yo la cubrí, con mi amigo Joaquín López Dóriga, con Fernando Alcalá, con los que estábamos entonces. Lo mismo que en las guerras, que nos mandaban a guerras. A Joaquín lo mandaron, por ejemplo, a Vietnam. A mí me mandó el licenciado Sabludovsky al Líbano, haciendo de tomar el teléfono, en este momento te vas a la guerra, y uno iba a la guerra, como estuve el 2 de octubre de aquí. Pero Mejido y Excelsior y la prensa mexicana, yo creo que tuvieron un gran papel en la difusión de aquel momento. No sé qué opina usted, señor presidente. Totalmente de acuerdo. Fue una actuación destacada del gobierno del presidente Echeverría, muy buen trabajo del embajador Martínez Corvalá, todo nuestro respeto, es un ejemplo de lo que puede hacer un embajador protegiendo vidas humanas, porque él abrió la embajada y ahí se protegieron muchos. La familia del presidente. Sí. La señora Tencha. Sí, ahí estuvo. Ella vino acá. Aquí vivió. Aquí vivió. Se trajo en un avión a la familia del presidente Allende. Se hizo honor a la tradición de protección, de asilo, de la política exterior mexicana, que se aplicó desde la época del presidente Juárez. Ese es el antecedente. Y se reafirmó, sobre todo, durante el gobierno del presidente Cárdenas, con el exilio a españoles de la guerra civil y también la protección a la comunidad judía. El trabajo de Saldívar. De Bosque. Sí. Gilberto Bosque Saldívar. Bosques. Y México fue de los primeros que protestaron por la agresión a Austria con el presidente Cárdenas, y luego con López Mateos. Es un orgullo poder decir que México fue el único país que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA. La defensa abisinia también, sí, Mussolini, fueron grandes momentos de la diplomacia mexicana. Sí, siempre. Y sin duda, 1973, lo de Martínez Corvalá. Y la información de Manuel Mejido, yo lo conocí, me tocó todavía conocerlo a Manuel. Sí, murió hace un par de años, algo así.
¿sí? Escribió un libro que se llama… Con la máquina al hombro, ese es uno. Se Andanzas llama de un Los hijos reportero. predilectos. ¿Cómo? Los hijos predilectos del régimen. No sé si fue libro o ensayo. Estoy hablando ya de los años 70. Entonces, ahora me toca ir, Claro. porque se cumplen 50 años del golpe de Estado, y me invitó el presidente Boric. Voy. El lunes es la ceremonia. Vamos a estar en La Moneda desde un día antes. Voy a reunirme con el presidente Boric en La Moneda. Vamos a comer juntos y luego vamos a ir juntos a la embajada de México en Chile y nos vamos a reunir con familiares y con quienes todavía viven y que estuvieron asilados en México. Va a ser una visita pues muy emotiva, Claro. porque imagínate, Miguel, yo estaba llegando en el 73 a México, estaba yo estudiando el primer semestre en la Facultad de Ciencia Política. Ya lo he contado. Me daba clases de ciencia política Raúl Olmedo y nos convocó para que hiciéramos un análisis de lo que estaba sucediendo en Chile a partir del estudio del libro de Lenin que se llama El Estado y la Revolución, donde sostiene que las transformaciones, los cambios estructurales solo pueden darse por la vía armada, algo que el presidente Allende no aceptaba, porque él era un pacifista, él apostaba a la vía pacífica y electoral. Desde entonces también yo sostengo lo mismo, que la vía armada causa mucho dolor, muchas desgracias, y le da la oportunidad a los que solamente tienen la fuerza bruta para imponerse. La vía pacífica electoral es muy difícil, que requiere de mucho trabajo, de concientización y de perseverancia, porque sabe uno que los dados están cargados, que las cartas están marcadas, que van a haber fraudes, todo lo que se padece, pero sí se puede. Y nosotros somos un ejemplo, y lo fue en su momento el triunfo del presidente Salvador Allende, ¿sí? Entonces, en esa ocasión, como estudiante, llegamos a la conclusión terrible de que iba a llevarse a cabo, que iban a traicionar al presidente Allende y que iba a haber un golpe de Estado. Entonces nos dolió mucho el poder comprobar lo que habíamos avisorado en el estudio, en el taller, en la clase, y me pegó mucho, como a todos los de mi generación. Desde luego. Entonces, sí considero al presidente Allende uno de los dirigentes más importantes y sin duda
es el dirigente extranjero con más vocación democrática que ha existido. Es como nuestro apóstol de la democracia, como Madero. ¿Sí? Por eso todo mi respeto a Salvador Allende y por eso vamos allá ahora. Y todo lo que estás contando, pues es que tú estabas en activo. Estoy. Como buen periodista, hablas de Manuel Mejido, pero tú estás… Trabajamos con Mejido cuando fue igual, del o Universal. sea, tú, tus crónicas, ya te he dicho, ¿no? Sí, señor Ya presidente. aquí lo he platicado, de que te han citado, no voy a decir que te han fusilado o que te han plagiado No, de para ninguna hacer manera. novelas, ¿sí? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, fue Bueno. una generosidad del autor, Sí. la generosidad de Héctor Aguilar Sí, Camín. así es. Sí, es generoso en su les trato. voy a contar algo porque a lo mejor ya se les olvidó de este personaje que tenemos enfrente, este gran periodista. Estabas en Excelsior, ¿no? En ese entonces en el Universal, En el Universal. con Lisiado Ili. Sí, y le hizo unas entrevistas a La Quina en aquel tiempo. Joaquín Hernández Galicia, sí. Su nombre… Joaquín Hernández Galicia. Hernández Galicia. La Joaquín Quina. Hernández Galicia. Entonces, le hace las entrevistas. Luego escribe Héctor Aguilar Camín una buena novela, Morir en el Golfo. Morir en el Golfo. Era bueno Héctor, nada más que cuando alguien se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento, decía un crítico. Pero era muy bueno, esa es una muy buena novela. Entonces, de repente meten a la cárcel a La Quina. Sí, enero de 89, Sí. empezando el año en enero de 89. Y luego yo estaba yo por llegar a la dirección de un partido. Sí, fue como en el 96, todavía lo tenían en la cárcel, aquí, Sí. en la ciudad, con Cedillo. Entonces me manda a decir que quería hablar conmigo y lo fui a ver a la cárcel, a La Quina, porque ya estaba enfermo y quería que lo pasaran, lo dejaran en libertad para que estuviese en Ciudad Madero. Y yo le escribí a Cedillo en ese entonces, pidiéndole, ¿no?, que llevara Joaquín su proceso en su casa, que ya estaba mayor y que ya estaba enfermo. Pero estando ahí con él en la celda, La cárcel. en la cárcel, me acompañó su hijo, Joaquín, y él me contó una anécdota de su hijo, de joven. Es una anécdota que ya te había contado a ti en su entrevista y que la retoma Héctor Aguilar Camín en su libro sobre Joaquín, que por cierto, cuando Joaquín papá me la está platicando, que nos estamos riendo, Joaquín joven, Joaquín hijo, estaba colorado. Le daba pena. Y ahí hablamos de muchas cosas. Pero luego me encuentro a Héctor y le digo, oye, ¿de dónde
sacaste lo que dices en tu novela porque acabo de hablar con Joaquín Hernández Galicia y me contó pues lo que tú dices ahí, de dónde lo recogiste. Dice, de las crónicas de Miguel Reyes Razo. O sea, este señor que está aquí. Entonces, pues tú sabes muy bien cómo era la política exterior de México en esos tiempos. Se mantuvo, yo creo que también en el caso de Contadora. Nos fue mal en esa época con la comunidad judía, con el voto por sionismo, racismo del canciller Rabasa y el boicot judío a todo el turismo que mandó a la quiebra toda esa época, a esa industria. Sí, se sostuvo por un tiempo, últimamente se fue. Sí, ya se fue atenuando. Sí, y ahora nosotros pues queremos mantener esa política que está además establecida en la Constitución, la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, la doctrina Estrada. Ningún país puede intervenir para juzgar a un gobierno surgido de un movimiento revolucionario, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y la política exterior de México no siempre ha sido ejemplar. Pero qué bien que estás recordando todo eso. Porque es de tomarse en cuenta el esfuerzo de la prensa mexicana, de ese reportero, y que contribuyó en muchísimo a que se entendiera lo que ocurría en Chile en ese momento. Por después ese reportero, Manuel Mejido, que subdirigió, le decía yo que se sentía subdirigir, y se moría de risa Manuel Mejido. Trabajamos juntos varios en el periódico El Universal de esa época, personas que habían salido de Excelsior el 8 de julio del 76. Yo había salido de 24 horas y me fui a trabajar al Universal. No estuve en aquella época en Excelsior, estuve después del 8 de abril de 1983 y hasta 2000 en Excelsior, presidente. Y escuchaba yo a personas que han estado unidas a usted y al movimiento, sobre todo, y que me dicen, tengo desde la época del temblor de 85, cuando empezó el movimiento de los barrios y empezamos a reunirnos, una filósofa que es embajadora ahora en Colombia y que dice, nunca he visto flaquear al presidente ni un ápice, ni dudar, ni titubear, ni hacerse de lado, ni querer retroceder. Dice, Andrés Manuel López Obrador, esa amistad de tantos años le faculta para hablarle así, dice, es de una sola pieza, nunca lo he visto. Temo, sin embargo, Patricia Ruiz Anchondo, me lo confió poco antes de irse a Colombia el año pasado, que el poder dentro del propio movimiento pueda lastimar a la propia Morena, el proceso de transformación, presidente. ¿Usted teme eso y ahora que se resolvió esto, siente verdaderamente aliviado de esa losa de ser responsable del movimiento, de tener que gobernar y como dice ahora sí voy a gobernar? ¿Va a respirar más plenamente? ¿Cuáles serán sus actos a partir de esta tarde que entregue este simbólico bastón de mando? Muchas gracias. Sí, pues Miguel, tengo que concluir mi mandato. Me falta un año. Mañana, por ejemplo, se va a entregar el presupuesto para el año próximo. Es un presupuesto en lo que corresponde al Ejecutivo, elaborado por nosotros. Ya el presupuesto del año próximo, pues ya va a corresponder a quien triunfe en la elección de
la primera semana, el primer domingo de junio del año próximo, pero este presupuesto es nuestro, es decir, nos corresponde a nosotros presentarlo. Estamos garantizando en este presupuesto que continúen los programas de bienestar. Se están previendo aumentos en todo lo que tiene que ver con la política de bienestar. Ya tenemos decidido que va a haber un aumento del 25% en las pensiones para adultos mayores y en todos los programas van a haber aumentos, todos los programas sociales, aún lo que corresponda a la proyección de inflación. Ninguno se va a quedar con el mismo presupuesto. También estamos considerando aumentos para trabajadores al servicio del Estado, sobre todo a maestros, a trabajadores del sector salud, estamos contemplando todos los recursos necesarios para terminar las obras, las grandes obras, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto que estamos rehabilitando aquí en la Ciudad de México, el Tren Maya completo, los trenes que se están adquiriendo, las 3 vías para el ferrocarril del Istmo, de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Palenque. Estamos contemplando terminar toda la obra hidráulica. Son distritos de riego. Queremos dejar 100,000 hectáreas de riego. Los acueductos para la laguna, para el sur de Sinaloa, para Guadalajara, para Monterrey, la zona conurbada, para Espujil en Campeche, en Tabasco, y muchísimas obras más. Entonces, tenemos que dedicarnos a eso. No quiero dejar ninguna obra pendiente. Tengo un compromiso que voy a cumplir, que es el de dejar un sistema de salud de primera, de los mejores del mundo, para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Esto es atención médica, medicamentos, especialistas, estudios clínicos, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito. Tratamientos, todo gratuito. Para la gente que no tiene seguridad social. Entonces, es un año, pero como bien lo dices, me voy a quitar hoy, sí, me voy a aligerar la carga, me van a ayudar a aligerar la carga. Ya Claudia te va a hacer cargo de todo el proceso de transformación hacia adelante. Y ya mañana yo, pues, bueno, voy a viajar y ya
es otra cosa completamente distinta. Regreso porque vienen las fiestas patrias, el día 13 vamos a estar en la ceremonia de los niños héroes y luego voy a ir por la tarde a inaugurar la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2 para que no falte el agua en Monterrey. Ahora están trabajando día y noche, nos están ayudando mucho empresarios de la construcción de Nuevo León que están a cargo de esta obra y ingenieros militares están trabajando de manera conjunta. Es una obra que estamos haciendo con la participación del Gobierno del Estado y Gobierno federal. Entonces, eso es el 13, el día 14, pues también tengo que estar en la toma de posesión de la maestra Delfina, el 14. El 15 inauguramos la primera etapa del tren El Insurgente hasta Lerma, hasta la estación de Lerma. En la noche del Grito, al día siguiente el desfile, por la tarde voy al Istmo precisamente, porque el domingo 17 nos vamos a subir al tren de pasajeros del Istmo, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y el 18 estamos aquí con ustedes en la mañanera, y así de viajes, son estos viajes a Colombia, a Chile, y en noviembre estoy invitado y voy a asistir a una reunión con el presidente Biden. Quiero aprovechar para informar que ayer el Tribunal Judicial de Estados Unidos ordenó que se quiten las boyas del río Bravo, que de manera arbitraria, violatoria de nuestra soberanía, mandó a poner el gobernador de Texas. Tengo que agradecerle mucho a las autoridades de Estados Unidos, a la Fiscalía, que fue la que presentó esta denuncia, y al juez que resolvió que se retiren a más tardar el 15 de septiembre las boyas del río Bravo. Claro, es un proceso, pueden apelar, pero como no les asiste la razón y es un acto prepotente, de arrogancia, no van a poder imponerse. Y agradecer al presidente Biden porque fue una iniciativa de él, a solicitud de nosotros, de acudir al Tribunal de Justicia en Estados Unidos. Y ayer se resolvió esto y es una buena noticia para el pueblo de México. No tengo información bien sobre eso. ¿Está obligado el ISSSTE, la Secretaría de Salud, a brindar este servicio? No conozco la resolución, pero mañana que yo
vea de qué se trata. Puedo contestar. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, de confirmarse que dos mujeres de los dos bandos podrían encabezar los proyectos de la izquierda y la derecha. Por primera vez, dos mujeres se encontrarán en la boleta presidencial. Las mujeres tienen puestos claves el día de hoy. Una mujer está al frente del INE, dos mujeres van a competir por la presidencia de la República. ¿Qué esperar del proceso electoral de 2024 bajo este escenario? Bueno, es muy importante, sobre todo por lo que está en juego, porque son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. No es una alternancia, no es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No, son dos proyectos distintos, contrapuestos. Eso es lo más importante. No solo se va a votar por una mujer o por un hombre, por un candidato, por un partido, por una alianza. Se va a votar, sobre todo, por un proyecto. ¿Qué queremos los mexicanos? Queremos lo que ya se tuvo durante mucho tiempo, o queremos que continúe la transformación. Eso es lo más importante de todo. Desde luego es destacado que las mujeres tengan una mayor participación en la vida pública, pero no es nada más un asunto de género. Es como cuando se habla de que el candidato es el hijo de un buen dirigente o el nieto de un buen dirigente. Pues no es un asunto de genes, porque pues ya sabemos cómo actuó el hijo de Morelos. O sea, no es eso. Por eso lo más importante de todo siempre es el proyecto, porque es pensar en el pueblo. El gobernante tiene como amo al pueblo. Por eso precisamente Morelos decía, siervo de la nación, siervo de la nación. Y de ahí viene servidor público, que a mí me gusta más utilizar eso que funcionario. Servidor. Eso es lo que se va a dirimir, eso es lo que vamos a decidir todos los mexicanos de manera libre, democrática. Y sí, bueno, las mujeres se han ido abriendo paso, no ha sido concesión gratuita, ellas mismas han ido avanzando
en todos los terrenos de la vida pública. Yo tengo el orgullo de que cuando fui jefe de gobierno, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Y me consta que fueron muy buenas, me ayudaron mucho. Se hizo un buen gobierno en ese entonces y el papel destacado de las mujeres. Bueno, entonces, ¿qué fue? En el 2000, Claudia Sheinbaum fue secretaria de Medio Ambiente aquí, en el gobierno de la ciudad. ¿Cuánto tiempo tiene eso? 23 años. No, 13, ¿no? No, sí, 23. Sí, es que yo me siento muy joven. Parece que fue ayer, pero no, ya lleva tiempo. Entonces, y luego me tocó como dirigente impulsar lo de la igualdad de género para el Congreso. Nosotros lo impulsamos y miren cómo está el Congreso. Mitad mujer, mitad hombres. Es de los pocos países del mundo en donde el Poder Legislativo tiene esa composición. Y luego el Gobierno federal. En ningún otro gobierno habían participado tantas mujeres. Pero el gobierno en su conjunto está lleno de mujeres, no solo secretarias. Ahora, por estatutos, en el caso de nuestro movimiento, se van a elegir, por ejemplo, 9 candidatos a gobernador y la mitad tienen que ser mujeres. Pero no solo es eso, no solo es la participación política. Hay 25 millones de beneficiarios de todos los programas y el 60% son mujeres. $25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar y el 60% son mujeres. En las becas, mujeres. En la pensión para adultos mayores, mujeres. Hasta en Sembrando Vida ya hay como un 30-35% mujeres. Entonces, es algo muy importante. México está a la vanguardia en cuanto a la participación de las mujeres. Y subrayo por la lucha de todas las mujeres. ¿Es tiempo de mujeres, presidente? En caso de que llegue una mujer a estar al frente del país, ¿esperaría usted que esta mujer pueda ser como otras líderes de América Latina, como lo ha sido Michelle Bachelet, como lo ha sido Dilma Rousseff? ¿Considera que una mujer mexicana podría estar a esa altura? Sí, sí, y con todo respeto, bueno, conozco muy bien a Claudia. Tiene mucha capacidad, es muy preparada, muy preparada. Y tiene mucha experiencia y es honesta, que eso es muy importante.
Entonces, estoy contento. Y lo de las mujeres, pues, son más ya que los hombres en población. Pero la otra mitad, o sea, nosotros, pues, nacimos de mujeres. O sea, y la mujer es muy trabajadora, muy honesta, muy responsable, muy decidida. Entonces, estamos bien y de buenas. Ya vámonos a desayunar, ¿no? Ya vamos a desayunar porque además nos vamos a estar viendo, seguramente van a estar ustedes en la tarde, noche, ¿sí? ¿En dónde? Pues puede ser en el Monumento a la Revolución, puede ser ¿en dónde? En el Hemiciclo a Juárez, ¿no? Aquí en el Zócalo o en cualquier otro lugar, o sea, ya ustedes van a saberlo. Eso sí tiene que ser tarde porque tenemos que trabajar aquí. No, pero no es así una movilización. No. Mañana, sí, porque si fueron puros hombres ahora, sí. Estamos hablando de las mujeres. Nos vemos pues, Dios.